Bueno, pues muy buenos días. Comparecemos a pocas horas del debate en el Pleno de la Comisión de Reconstrucción y comparecemos Joan Baldeví, Compromís y Más País, Equo, Íñigo y yo misma, porque hemos trabajado de forma continua y a lo largo de todo el tiempo previo de trabajo para marcar la centralidad, sobre todo en reactivación económica, con su vínculo tanto en las condiciones que sabíamos que iban a tener una gran importancia a nivel europeo y para lo que nosotros es una gran oportunidad como país de apostar claramente por la transición ecológica como un elemento nuclear de todo el cambio y de la transformación. En ese contexto nos parecía que era enormemente importante crear un compromiso con el rescate o con los fondos destinados a ayudas a las empresas que tuvieran condicionalidades tanto ecológicas y, por tanto, vinculadas al cambio climático, como una visión de compromiso de género, como un compromiso de justicia fiscal y, por tanto, no operar en paraísos fiscales. Eso fue un planteamiento que hicimos, que llevamos a enmiendas a los grupos de trabajo, que, como ya conocéis, sufrió un resultado que apareció y desapareció, pero finalmente para nosotros, y ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros, ha seguido siendo un trabajo importante volver a poner en el centro del debate la condicionalidad de las empresas en un marco de rescate y en un marco de utilización de fondos públicos. Nos parece nuclear y por eso hemos insistido y por eso hoy lo que os presentamos es una transaccional compartida que recupera fundamentalmente lo que pusimos ya desde en el inicio como una parte fundamental que para nosotros es muy importante porque une los elementos básicos de todo esto: la transición ecológica, la justicia fiscal y realmente la mejora de ingresos o la transparencia en los ingresos para nuestro país. Y esto es lo que os queríamos contar y le paso la palabra a Íñigo. Vale, buenos días. Buenas tardes ya. Voy a quitar la mascareta. Desde el principio del funcionamiento y de la composición de la Comisión para la Reconstrucción hemos sido muy críticos con algunos de los equilibrios que se pretendían hacer y nos ha parecido que a veces el Gobierno intentaba acordar una cosa y la contraria. Hoy el escenario, además, aparece fundamentalmente marcado por el acuerdo en el seno de la Unión Europea. Creemos que es un acuerdo muy bueno para nuestro país, creemos que es un acuerdo histórico que ahora pone la pelota en el tejado del Gobierno español. Ahora no hay excusas. Hay las condiciones económicas, políticas, para avanzar sin tener ninguna duda, sin tener ningún titubeo, en el sentido de una reconstrucción justa, de una reconstrucción que pase por la industrialización verde y que pase por la transformación de nuestro modelo productivo. Celebramos el acuerdo y entendemos que ahora, con este acuerdo encima de la mesa, el Gobierno tiene la pelota en su tejado. No hay ninguna excusa para no avanzar de forma decidida. Por eso presentamos lo que para nosotros es una condición sine qua non. Hemos sido muy flexibles en la negociación en otros bloques o en otros grupos de trabajo, en el grupo de trabajo social, en el grupo de trabajo de la Unión Europea o en el de sanidad, y en el de la reactivación económica, en esto sí que nos queremos y nos vamos a poner, y nos ponemos presentando esta transaccional, muy firmes. Queremos demostrar que nuestro país ha aprendido algo de la última crisis y haber aprendido algo es haber aprendido que no podemos salir con las mismas recetas que nos han condenado a la fragilidad, a la debilidad y a la precariedad. Para eso es imprescindible que todas las ayudas públicas tengan condicionalidad. En los meses más difíciles, cuando todo el mundo tenía miedo, cuando muchas empresas estaban amenazadas de cerrar, cuando nos teníamos que confinar, hubo un actor colectivo que respondió, que fue el Estado. Ahora bien, el Estado no es solo un pagador, puede ser también un orientador de la política económica de un país. Y nosotros queremos orientarla. ¿En qué sentido? 3 condiciones.
En primer lugar, las empresas que se quieran acoger a ayudas públicas tienen que cumplir el Acuerdo de París, que es hasta ahora el más ambicioso, sobre cambio climático. No podemos seguir haciendo como si el tiempo fuera infinito. Tenemos un grave problema de consumir más recursos de los que el planeta nos provee y tenemos que ser muy firmes en esto. La primera condicionalidad, las empresas que quieran ayudas públicas tienen que cumplir con el Acuerdo de París y tener un compromiso no publicitario, sino real, concreto, material, en la lucha contra el cambio climático. Segunda, cerrar la brecha salarial. No puede haber ayudas públicas para empresas que no estén comprometidas con que los hombres y las mujeres cobren el mismo salario por el mismo trabajo. Si no cumplen esta segunda condición, no pueden ser candidatos a optar a ayudas públicas. Y tercera, las empresas que quieran acudir al Estado, y es su legítimo derecho, para ser rescatadas o para ser financiadas, no pueden operar en paraísos fiscales, porque si todas operaran en paraísos fiscales no habría dinero público para rescatar a nadie. Así que no pueden operar en paraísos fiscales ni tampoco tener filiales en paraísos fiscales por las cuales luego se escapan de contribuir a las arcas de todos los españoles. A cada español le cuestan 2.000 euros al año la evasión fiscal de las grandes empresas que eligen no tributar aquí. Pero cuando luego vienen mal dadas, todos necesitamos al Estado. Así que nadie se podrá acoger a ayudas públicas si no cumplen con esta tercera condición, no tributar en paraísos fiscales ni ellas ni sus filiales. Compromiso contra el cambio climático, compromiso contra la brecha salarial, compromiso para no operar en paraísos fiscales y, por tanto, arrimar el hombro cuando lo necesitamos. Estas son nuestras condiciones para apoyar la parte que nos parece fundamental de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Así se lo hemos transmitido fundamentalmente al Partido Socialista, pero también al resto de grupos. Las presentamos aquí, las registraremos y de ellas dependerá nuestro voto. Si se cumplen estas tres cuestiones, lucha contra el cambio climático, lucha contra la brecha salarial, lucha contra la evasión fiscal de las grandes empresas, entonces nosotros apoyaremos las conclusiones del bloque de economía. Si no se cumplen, lamentablemente, no podrán contar con nosotros y con nuestros votos. Le paso la palabra a Joan Baldoví de Compromís. Decía esta mañana el presidente Sánchez que estaba satisfecho a un 95% y que, bueno, al final eso eran las negociaciones. Nosotros no somos tan optimistas, no estamos satisfechos a un 95%. Creemos que se han quedado muchas propuestas nuestras y de otras formaciones políticas muy razonables, se han quedado fuera de este documento. Pero sí que es verdad que en este documento hay algunas que se van a aceptar. En nuestro caso, en el caso de Compromís, para nosotros había una que era fundamental y era ese compromiso que ya manifestó en su momento el presidente Sánchez, que era el compromiso de presentar antes de final de año un nuevo sistema de financiación. Y esta propuesta, que nos parece absolutamente razonable y que deberían aceptar todos, porque ¿hay alguien que esté en contra de que se cumpla el Acuerdo de París? ¿Hay alguien que esté en contra de que mujeres y hombres cobren exactamente lo mismo en una empresa? ¿Hay alguien que esté en contra de prohibir las ayudas, que en definitiva son ayudas que damos todos a estas empresas a que cumplan con la obligación de tributar aquí? Yo creo que es una transaccional absolutamente razonable que no se podría entender que nadie pudiera votar en contra. Si hemos de dar ayudas de todos a unas determinadas empresas, esas empresas tienen que adquirir un compromiso con todos. Y ese compromiso, en definitiva, es muy razonable el que se formula en esta enmienda. Por tanto, esperamos que esta tarde se mantenga en el texto definitivo tanto el compromiso de un nuevo sistema de financiación antes de final de año, como este compromiso de que las empresas tengan compromisos con la sociedad que al final les va a ayudar. Vale, sí. ¿Ya está entendido esto? Vale, Cristina. Buenas tardes a los tres. Yo quería preguntar en relación a la transaccional que presentan, tanto a Compromís como a Más País, que en caso de que no sea aceptada, dicen que no apoyarán el documento, pero eso no sé si significa una abstención o un no. ¿Cuál sería la decisión final? Y también, ¿cuál va a ser la postura de los otros tres bloques? Si la tienen ya decidida. Y la segunda pregunta es, hablan los dos de condiciones a las empresas que tienen
cumplir con una serie de condiciones para recibir dinero. No sé si están de acuerdo con la condicionalidad de Europa y si ven lógico entonces que el Gobierno tuviera que olvidarse de derogar la reforma laboral, como prometió, a cambio de este dinero que nos da Europa. Gracias. Gracias por la pregunta. Sobre los otros tres, comienzo sobre los otros tres bloques: social, Unión Europea y sanidad. Seguimos trabajando en enmiendas y comunicaremos cuando sea el momento nuestras posiciones, tanto las posiciones de Compromís como las posiciones de Más País y de EQUO. Sobre este bloque concreto de reactivación económica, bueno, lo decía antes Joan, para nosotros sería inconcebible que no se apoyara. De hecho, no voy a hacer, digamos, historia breve parlamentaria, pero queremos recordar que esta propuesta nuestra ya se aprobó con los votos a favor del Partido Socialista y de Unidos Podemos, pero después en la mesa sospechosamente se retiró. Así que primero se aprobó y luego, apenas unas horas después, se retiró. Nadie nos explicó por qué se retiró. Yo sospecho que se retiró para contentar a Ciudadanos. Por eso hemos dicho que en política se puede ir a cualquier sitio, pero no se puede ir a dos sitios contrarios a la vez. Nosotros tenemos claro hacia dónde queremos ir. Claro que decimos que tiene que haber condicionalidad, pero esa condicionalidad no son contrarreformas que hagan más precaria y más difícil la vida de la gente, porque así dificultamos más la reactivación económica. Para nosotros, la condicionalidad es transformar un sistema productivo y un sistema económico que en España nos hace ser muy débiles y muy frágiles para cuando vienen mal dadas. Y para nosotros eso pasa por la modernización y la industrialización verde, y eso es la lucha contra el cambio climático. Eso pasa por cerrar la brecha salarial, y eso pasa porque si queremos tener un estado del bienestar del siglo XXI, tenemos que tener un modelo fiscal del siglo XXI. Por ejemplo, las grandes empresas españolas que se acojan a ayudas tienen que tributar aquí. Parece una cosa muy de sentido común. Si uno necesita el dinero público español para salir adelante, se tiene que comprometer a que va a cumplir para que haya dinero público español, porque si tributa fuera no habrá recursos para rescatar a nadie más. No concebimos que esto no sea apoyado. Si no es apoyado, nosotros no podemos apoyar las conclusiones de la Comisión y, en ese caso, nuestro voto no va a poder ser favorable. Estamos en negociaciones y queremos ver en qué se concreta. Pero si alguien quiere contar con nuestros votos, si necesita nuestros votos, las condiciones son clarísimas. Las ayudas públicas están supeditadas a lucha contra el cambio climático, lucha contra la brecha salarial, tributar todo en España. Preguntaba usted, en último lugar, sobre la cuestión de la condicionalidad que se ponía encima de la mesa en Europa. Creemos que el acuerdo va en un sentido diferente el acuerdo europeo va en un sentido diferente al aquel con el que enfrentamos la última crisis. Pero, en todo caso, siempre lo hemos dicho de manera muy clara, las reformas laborales y el conjunto de las reformas neoliberales que se aplicaron en la última crisis no nos han hecho ser más fuertes, sino más débiles. Hoy somos más desiguales, tenemos menos industria, somos menos competitivos y tenemos un país con servicios públicos más frágiles para afrontar las crisis. Esa no es la salida. No estamos de acuerdo con que esa sea la salida. Y, además, es un tema de defensa de la soberanía popular. Si la reforma laboral, que ha hecho más fácil el despido y, por tanto, más pobres a los trabajadores, se mantiene o no, lo tiene que decidir única y exclusivamente el pueblo español a través de sus representantes electos en esta Cámara. No creemos que esa decisión le corresponda a nadie más. Por eso les decía yo antes que ahora no hay excusas. El acuerdo es bueno. ¿Tiene todo lo que consideramos nosotros necesario? No. Recorta mucho en cuestiones de transición verde, recorta mucho en cuestiones de investigación y recorta de una manera insólita, incomprensible, en alertas sanitarias o sistemas de previsión sanitario. Eso es incomprensible, pero el acuerdo es lo suficientemente bueno como para que ahora el Gobierno tenga las manos libres para hacer la política que desea hacer. Ahora no hay excusas. No se puede excusar en Bruselas, no se puede excusar en Europa. Si tiene la voluntad de avanzar en justicia social, en transición verde, pues va a contar con nuestro apoyo y, además, tiene un marco favorable para hacerlo en Europa. Por eso le decía que no hay excusas. La reforma laboral debería ser derogada de inmediato ya. Y el Gobierno debería ser más cuidadoso con no afirmar una cosa y la contraria. Le hemos visto firmar que se deroga, luego decir que no se deroga, decir que quiere hacer una cosa, luego votar lo contrario en la Comisión de Reconstrucción. Al Gobierno le pedimos claridad. Y si es claro en la defensa de la justicia social y de la transición ecológica, puede contar con nosotros. Yo solo añadir que, fruto de esta negociación, nosotros somos optimistas y creemos que finalmente se va a aceptar, porque, insisto, es de absoluto sentido común que esto se pueda aceptar. No concibo que nadie no apoye esta enmienda, como ya se apoyó anteriormente. Y por completar un poco lo que ha dicho Íñigo,
yo lo que espero, esperamos a leer la letra pequeña, esperamos a leer con detenimiento el acuerdo, pero, y en eso coincidimos con las formaciones sindicales, esperamos que el acuerdo no sirva de excusa para no cumplir esos acuerdos de investidura que en su momento se votaron. Si Pedro Sánchez es presidente es porque hubo un acuerdo de investidura que muchos votamos, entre ellos nosotros, para que se cumpliera. Por tanto, no puede ser una excusa esto para que no se cumpla este acuerdo de investidura y, en concreto, en la derogación de la reforma laboral. Vale, paso a formular las siguientes preguntas. Por ahora pregunta... ¿Me oyen bien? Sí. Alerta Digital, Cadena SER y Servimedia. La pregunta de Alerta Digital es la siguiente. María Teresa Verdugo, fiscal de delitos de odio de Málaga, ha pedido el cierre de este medio Alerta Digital y el encarcelamiento de su director Armando Robles por cuestiones basadas fundamentalmente en las opiniones de lectores acerca de unos artículos relacionados con el extremismo islámico. ¿Creen ustedes que las instituciones jurisdiccionales se pudieran estar usando para callar a periodistas? Y en esa línea, ¿estarían ustedes de acuerdo con la decisión de la fiscal? ¿Cuál es la línea que separa el delito de odio de la censura a la libertad de expresión? Gracias. Vale, bueno, pues gracias por esta primera pregunta. Supongo que os pasa lo mismo que a mí. No conocemos el caso concreto, ni conocemos en concreto a qué se refiere. A cualquier forma de racismo, de odio al diferente, nos merece toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia moral, y al mismo tiempo estamos comprometidos con la libertad de expresión dentro de los límites, digamos, del respeto, en particular a los más débiles. Nos parece que eso de momento se está cumpliendo, pero como no conocemos la cuestión concreta sobre la que nos pregunta, no nos podemos pronunciar. Las dos cosas que le estoy diciendo, en todo caso, creo que son compatibles. Toda nuestra repulsa y nuestra repugnancia hacia el racismo y hacia todas las formas de violencia contra los más débiles y, al mismo tiempo, una firme defensa de la libertad de expresión que nos gustaría ver para todos. Yo me quiero acordar ahora mismo, lo comentábamos antes, Joan y yo, ha habido este fin de semana un incendio de un casal en Castelló y los mismos que lo incendiaron después pusieron Abascal Army, ¿no? Estoy convencido que la formación de Vox no tiene nada que ver con el incendio, pero sorprendentemente esto no ha salido en ningún lado y es una manifestación de odio contra las formaciones, los espacios del tejido asociativo, vecinal, ciudadano y progresista. Y nos parece extraordinariamente grave. Eso sí nos parece grave, que se incendien casales que fomentan la cultura, la lengua o el asociacionismo. Sobre el caso que nos comenta no lo conozco. Vale. Carolina Gómez, de la cadena SER, para Íñigo Errejón. ¿Puede hacer una valoración de las últimas informaciones que estamos conociendo sobre el rey emérito? ¿Cree que es difícil desvincular a la institución de las actuaciones de presunta corrupción del rey emérito? ¿Qué cree que debería hacer Felipe VI? La monarquía es una institución que se basa en ser hereditaria y no elegible. Si se basa en ser hereditaria, es muy difícil desvincular la institución de la monarquía de lo que ha hecho el rey emérito, porque la esencia fundamental de la monarquía es que se hereda, la corona se hereda. Bueno, pues si se hereda la corona, se heredan las condiciones en las que esa corona se ha desempeñado. La corona primero, la institución monárquica primero trató de desvincular a Urdangarín de la monarquía, después a la infanta de la monarquía. Ahora trata de desvincular al rey emérito de la monarquía. A lo mejor el problema está en la institución, que como es una institución opaca y difícil de controlar, es una institución en la que podrían haberse dado, según por ejemplo está investigando la Fiscalía Suiza o ha iniciado investigaciones la Fiscalía del Tribunal Supremo, algunas conductas ilícitas. Los medios de comunicación están haciendo un trabajo permanente y cada día conocemos más escándalos. ¿Qué creemos que había que hacer? Nosotros creemos, en primer lugar, que la monarquía, como cualquier institución, debe estar sometida al control público. No entendemos que haya partidos políticos que hayan vetado sistemáticamente comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para ver si dinero público de los españoles o cargos públicos subvencionados por los españoles estaban incurriendo posiblemente en actitudes delictivas. No entendemos que se vete sistemáticamente. No entendemos la opacidad. Creemos que la opacidad lo único que demuestra o que demostraría es que hay algo que ocultar y, por tanto, ni siquiera a la propia monarquía la opacidad y la oscuridad le hace bien, y creemos que si los partidos políticos lo siguen vetando, sería una magnífica iniciativa de regeneración democrática que fuera una iniciativa
propia de la propia Casa Real, la transparencia y en la rendición de cuentas a todos los españoles. Siempre lo hemos dicho. Nosotros creemos que en democracia los cargos representativos tienen que ser votados por los ciudadanos, pero esta no es una discusión sobre la forma de Estado. No estamos discutiendo si república o monarquía. Estamos discutiendo si hay algún español que por el supuesto color de su sangre o por su apellido está por encima de las leyes y de la rendición de cuentas siendo un cargo público. Nosotros queremos vivir en un Estado de Derecho avanzado y en una democracia avanzada y, por lo tanto, defendemos que nadie, se apellide como se apellide, puede estar por encima de las leyes. Sé que hay partidos políticos que no lo entienden, el propio Gobierno español está mirando para otro lado y silbando a este respecto. Sería una magnífica iniciativa de la Casa Real que diera un paso adelante por la regeneración y por la transparencia. Vale. Esta última pregunta de Kiko de Servimedia va dirigida a cualquiera de los tres. Tal como está redactado en el dictamen de reactivación, ¿cuentan ya con vuestro apoyo? ¿Qué le falta para que sea necesario incluir la transaccional? Si quieres darle, pero es muy sencilla. Tal como está redactado, no cuenta con nuestro apoyo. Si no se aceptara esta transaccional, esta propuesta que hacemos desde Compromís más País y Equo, no contaría con nuestro apoyo. Para que cuente con nuestro apoyo es necesaria una cosa de sentido común que ya fue votada en la comisión y que el Partido Socialista retiró para contentar a Ciudadanos, pero que, como decía Joan, es una cosa que no puede ser más de sentido común. En los momentos duros muchas empresas pudieron aguantar porque estaba el Estado. Pues para que el Estado siga estando, para que lo público siga permitiendo salvaguardar a algunas empresas y siga permitiendo reactivar actividades económicas, es necesario tributar aquí. Es decir, no se pueden acoger ayudas públicas quienes tributen en paraísos, paguen los impuestos fuera de España para pagar menos, es decir, para no arrimar el hombro con los españoles, y tampoco se podrán acoger ayudas públicas quienes no tengan un compromiso decidido, comprobado, para cerrar la brecha salarial, es decir, que una mujer cobra lo mismo que un hombre si hace el mismo trabajo, y para la lucha contra el cambio climático, es decir, implementar todos los puntos en sus empresas y en su actividad económica del Acuerdo de París. Muy sencillo. Tal y como está, no cuenta con nuestro apoyo. Si quiere contar, las ayudas públicas tienen condiciones y estas condiciones, las nuestras, no son de recortes, son de corresponsabilidad. Lucha contra el cambio climático, lucha contra la brecha salarial, lucha contra la evasión fiscal, que nos hace perder mucho dinero a todos los españoles, y ya hemos visto cuando vienen mal dadas que el único que responde son las instituciones públicas. Pues para eso tienen que estar bien financiadas. El que quiera apoyo del Estado tiene que tener sus obligaciones cumplidas, tiene que arrimar el hombro. Vale. Inés. Un añadido, o sea, lo que hace la transaccional es mejorar el texto e incorporar en el texto algo que ya había aparecido en los dictámenes provisionales. Y un añadido, o sea, digamos que estamos corrigiendo no voy a calificar, pero estamos corrigiendo un disparate que se produjo en el tránsito entre el final de los grupos de trabajo y la reunión general de la mesa de reconstrucción. Y por dar argumentos, eso es defendido claramente por las grandes y por todas las organizaciones ecologistas y sociales. Por tanto, hay un gran consenso, y me atrevo a decir que el mismo consenso que se da y que lo han expresado en las comparecencias las organizaciones ecologistas, los sindicatos y las organizaciones sociales, es un consenso trasladable fácilmente al conjunto de la ciudadanía. Como decía Joan y como decía Íñigo, es muy difícil de entender que concurras a subvenciones, a rescates o a dinero público sin tener el marco que ha señalado la propia Unión Europea. Y, por tanto, los tres elementos son del más estricto sentido común. Recuperamos lo que perdimos en el camino. Creo que eso genera un consenso social y lo va a generar político. Y somos moderadamente optimistas en el sentido que vamos a recuperar una parte tan importante para el documento final de esta comisión, para las conclusiones finales.